Recordar toda la escena. Marcos capítulo 14, verso 12 en adelante. Y nos dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, primeramente, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, Señor, y podemos acercarnos a ella y podemos conocer y saber aquellas cosas que tú nos has pedido, aquellas cosas que tú nos has ordenado, todo lo que es importante para nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, queremos abrirla con solemnidad y queremos aprender de ella y queremos, Señor, que tú instruyas a tu iglesia. Gracias, Señor, por habernos traído. Guarda a los hermanos que aún vienen de camino, aquellos que están de viaje, que están ausentes por algún motivo, que tú también proveas la palabra para ellos. Y también que bendiga, Señor, a los hermanos que a través del Zoom se acercan a esta reunión para poder escuchar la palabra y de alguna manera también ser bendecidos por ella. Gracias, Señor, por tu presencia cierta en medio de tu pueblo y por lo tanto en medio de nosotros reunidos hoy alrededor de esta mesa. Gracias, Señor, de nuevo te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues de nuevo bienvenidos a todos los hermanos que están aquí presentes y también a los amigos que puedan haber y a aquellos que estén conectados a través del Zoom. Y esperamos que este sea un tiempo bueno, un tiempo hermoso. Vamos a volver a leer 2 versículos. Tres versículos, o 4, del 22 al 25, como está en la pantalla. Y mientras comían, están celebrando la fiesta de la Pascua, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermoso, ¿verdad? Bueno, directos al grano, ¿vale? Aunque puedan haber algunos
buenos cristianos que se molesten por lo que vamos a decir, pero nosotros entendemos que la Iglesia ha recibido solamente 2 ordenanzas que guardar de parte del Señor. Y estas 2 ordenanzas, únicas 2 ordenanzas que hemos recibido de parte del Señor son el bautismo en agua y el partimiento del pan. Yo le veo, Pablo, apaga esta luz, si puede, por favor. Vale, el bautismo y el partimiento del pan. Solamente 2 ordenanzas que la Iglesia debe guardar. Ahora bien, uno puede preguntarse, ordenanza, orden, mandato. También hemos recibido el mandato de salir a predicar el Evangelio. ¿Por qué no decir 3? ¿O no tenemos que salir y predicar el Evangelio? ¿No nos ha ordenado el Señor que prediquemos el Evangelio? Entonces, en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es explicar que la palabra ordenanza la estamos utilizando en un sentido, vamos a decirlo así, técnico, ¿vale? Cuando utilizamos el término ordenanza, estamos pensando en ciertas representaciones simbólicas del mensaje evangélico, es decir, en la realización de ciertos actos que incluyen elementos materiales y que tienen un significado o que tienen un valor espiritual. Ese es el sentido en que estamos utilizando la palabra ordenanza. Y es por eso que decimos que solamente hay 2 ordenanzas de parte del Señor, ¿vale? Tenemos por un lado el agua, que se usa en el bautismo, o el bautismo, que se realiza con agua, y por el otro lado tenemos el partimiento del pan, donde tenemos un pan y donde tenemos una copa, ¿vale? Entonces, esas son las 2 ordenanzas en este sentido, como estamos diciendo, técnico, ¿vale? De la expresión ordenanza. Pero predicar el Evangelio, claro que tenemos que predicar el Evangelio y claro que es un mandato y es una orden que el Señor le da a los creyentes. Pero miren, Natanael, yo he escuchado por ahí que en vez de hablar de ordenanza se habla de sacramento. Y no es lo mismo decir que bautismo, la mesa del Señor, el partimiento del pan, es un sacramento que un bautismo, que una ordenanza. No vienen a ser prácticamente lo mismo. Se pueden utilizar unas palabras en lugar de la otra sin que eso tenga mayor importancia. Pues no. Y no porque normalmente aquellos que utilizan la palabra sacramento, ellos están dando por hecho de que ese rito o esa acción que se realiza utilizando pues elementos materiales, en este caso, la realización de esos actos confiere alguna gracia de Dios a la persona que lo recibe. Y por lo tanto se está transmitiendo a través de esos elementos o de su realización, se le está transmitiendo algo de la vida de Dios a esas personas. Entonces no es lo mismo hablar de una ordenanza que hablar de un sacramento. Nosotros entendemos que estas ordenanzas, es decir, el bautismo y la cena del Señor, tienen valor simbólico, son representativas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que en el bautismo no se infiere alguna gracia o vida de Dios a la persona que se bautiza. El bautismo representa nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, un hecho que ocurrió en el momento de la conversión y expresamos públicamente cuando bajamos a las aguas del bautismo. Hacemos así para hablar del bautismo porque aquí está el bautisterio, ¿verdad? Por si alguno no lo supiera todavía. Y hablamos del partimiento del pan como un memorial de la muerte del Señor Jesucristo. Cuando nosotros partimos el pan, cuando participamos del vino, participamos de la copa, lo que estamos haciendo es recordar la muerte del Señor Jesucristo. De alguna manera
actualizar en el sentido de verme yo como partícipe de aquello y sentir o ver que eso fue realizado por mí. Pero es un memorial y tiene, por lo tanto, valor simbólico. Por eso nos alejamos de ese vocabulario, sobre todo que se utiliza en aquellos que tienen ideas sacramentistas, ¿vale? Que ven en la realización de estos actos, pues, una manera de transmitir de parte de Dios alguna gracia o alguna forma de vida espiritual. Ahora, si celebrar el bautismo, si participar de los símbolos no confiere ninguna gracia ni te transmite vida de Dios, entonces ¿de qué aprovecha? ¿Para qué sirve? Y tendríamos que decir en primer lugar que de mucho. De mucho. Porque precisamente la obediencia al mandato de Dios produce en aquellos que obedecen una limpia conciencia, porque saben que están obedeciendo el mandato de Dios. Y porque obedecer el mandato de Dios, aun para eso teniendo que vencer dificultades, tener que vencer la distancia, tener que vencer la oposición dentro de casa, tener que vencer el clima, el tiempo, y aun así yo obedezco, eso trae gozo a la persona que lo ha asumido, al creyente que lo ha asumido, y es motivo de gozo y es motivo, por lo tanto, de bendición. ¿Qué beneficio tiene para nuestra vida? Bueno, pues recordar a través, en este caso, de los símbolos, o también del bautismo en agua, recordar el precio de mi salvación, el coste de lo que ha tenido que sufrir el Hijo de Dios para que yo pueda estar sentado aquí, para que sea un heredero de la vida eterna, participante de todas las bendiciones del cielo. Recordar estas cosas, primero cuando yo me bautizo, y después cada domingo que yo participo del pan y participo del vino. Todo eso debe de producir en el creyente gratitud. ¿O qué vamos a hacer? ¿Es simplemente un acto rutinario donde se bebe el pan, se participa de la copa y bueno, ya me voy a mi casa? No, no. Su reflexión, su conocimiento produce en nosotros, en primer lugar, gratitud. En segundo, produce en nosotros alabanza, produce adoración al Señor. ¿Y qué lleva como consecuencia? O debiera llevar en nuestras vidas la necesidad de una vida dedicada al Señor. Porque ¿cómo puedo yo responder cada vez que participo del pan, cada vez que participo del vino? ¿Cómo puedo yo responder a lo que ello significa y lo que ello representa? Si no es finalmente con la entrega de mi vida al Señor y mi compromiso de vivir de esta semana que está empezando de una manera que honre al Señor y que haga realidad a los ojos del mundo que yo he muerto y he resucitado con Cristo. Así que, ¿qué beneficios trae? Muchos, muchos y de gran bendición para la persona piadosa que es consciente de aquellas cosas, el cristiano piadoso, ¿verdad?, que es consciente del valor de estos símbolos y de lo que está haciendo. Bueno, pero eso me introduce en otra pregunta. ¿Y qué ocurre si una persona se bautiza y no es salva? ¿Y qué pasa si una persona pues se ha bautizado, no era creyente, y todos los domingos, o cada vez que puede, participa de los símbolos? Y no es creyente, nunca ha tenido una genuina experiencia de conversión. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el caso del bautismo, ¿sabe lo que le ocurre a esa persona? Nada. Nada. Es decir, antes de bajar a las aguas, era un pecador no arrepentido en condenación seco.
Y cuando sale del agua es un pecador no arrepentido, en condenación, mojado. Pero no ha tenido ningún valor para él, ni ha representado nada. Por lo tanto, esa persona de nada le ha aprovechado el ser bautizado. Y en el caso de participar de la mesa del Señor, pues tenemos que decir lo mismo. Una persona no creyente que en algún momento dado participe de la mesa del Señor, no le aprovecha en nada, absolutamente en nada, puesto que ni siquiera está obedeciendo un mandato del Señor. Ni la cena del Señor infunde vida por sí misma, ni tampoco el bautismo cristiano tiene valor por sí mismo para dar vida a las personas que lo practican. Por lo tanto, estas personas no tienen ningún beneficio espiritual en sus vidas. Ahora, dicho esto, tenemos que hacer una solemne advertencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues aunque de nada aprovechan, son mandatos del Señor. Y si son mandatos del Señor, significa que estamos tratando con cosas santas, es decir, con cosas buenas, que vienen de Dios. Y por lo tanto no se puede jugar con ellos. No se puede jugar con estas cosas. Porque jugar con las cosas que ha mandado el Señor es jugar con Dios mismo. Eso al final trae consecuencias para la persona. Por ejemplo, ¿qué sucede con aquellas personas que dicen, no, yo me voy a bautizar, yo quiero bautizarme? Y lo hace por motivos espurios, ¿vale? Es decir, a mí realmente la religión me da un poquito igual. Sí, yo siento respeto, o no mucho, pero bueno, a mí realmente eso, bueno, me da igual. Si hay que ir, se va y ya está. Pero yo lo que quiero es casarme con aquella persona. Eso es lo que yo quiero. Que hay que bautizarse, que hay que ir los domingos, pues se va y ya está. Yo lo que quiero es que me dejen en paz. Si eso es lo que le va a hacer contento a mi padre y a mi madre, o a mis abuelos, pues ya está. Lo demás ya vendrá. ¿Por qué no? A mí lo que me gusta es tocar en el grupo de alabanza. Y hasta que no me bauticen no me van a dejar, pues entonces, eso es en otros contextos, ¿no? Pero bueno, entonces, mientras me dejen subirme arriba y darle a la guitarra o a lo que toque, yo por mí encantado. Y entonces, si tengo que bautizarme, me bautizo, y si tengo que participar de los símbolos el domingo, pues voy y participo del domingo. Bueno, pues es lo que estamos diciendo. Esa persona debería de saber y debería de temblar, porque identificarse con ser un seguidor de Jesucristo cuando realmente no lo es un juego peligroso. Porque al final con quien estamos jugando es con Dios mismo, y con quien estamos jugando es con su palabra. Y que tenga por cierto esa persona que más tarde o más temprano su impiedad, porque está actuando de manera impía contra Dios, le va a traer consecuencias y va a traer sobre sí misma el juicio de Dios. En este caso podemos recordar lo que dice 1 Corintios capítulo 11 y el verso 27. Así que si esto se dice de verdaderos creyentes que perdían de vista el verdadero sentido de la mesa del Señor, cuanto más de los incrédulos que juegan con lo sagrado o con las cosas que vienen de Dios. Capítulo 11 y el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo
y de la sangre del Señor. Y así después continúa el relato. Pero está jugando con cosas de Dios y por lo tanto con cosas sagradas. Tendrá su justo castigo, ¿vale? No lo podemos dudar. Bueno, pues dicho esto, tenemos que avanzar en nuestro relato de Marcos. Hemos leído todos los versículos que tienen que ver con la institución de la cena, es decir, desde que empezó la Pascua hasta que llegamos a lo que es propiamente la cena del Señor. Ya hemos visto en qué consistía la Pascua, hemos visto el anuncio de la negación de Judas, todas estas cosas que lo rodeaban, y ahora entramos en el meollo, ¿vale? Ahora entramos en el centro del texto, ¿vale? Versículos 22 y 23. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Seguiremos avanzando en los versículos. Pero llamamos la atención en algunas cosas que están presentes en el texto. En primer lugar, la ocasión. Dice el versículo 22 que sucedió mientras comían. 2 veces aparece la expresión mientras comían en el texto. Y las dos son para introducir una escena importante. La primera vez que dice y mientras comían es porque el Señor Jesucristo hace el anuncio de la negación de Judas y todas las consecuencias que aquello trajo, ya lo vimos. Y la segunda vez que el Señor dice, que el autor Marcos dice y mientras comían, en este caso es para introducirnos en lo que va a ser la institución de la cena del Señor. El cómo sucedió la comida de la Pascua ya lo hemos explicado en su momento, y si alguno tiene interés, pues quizás tirando de los vídeos, pues puede retroceder y llegar a los momentos en que pudimos explicarlo. En resumen, tendríamos que decir que ellos ya están comiendo el Cordero de la Pascua, ¿vale? Entonces han llegado al punto central del propósito de aquella comida de la Pascua, y estaban comiendo el Cordero. Y posiblemente había un momento en que ya el Cordero se comía mezclando el pan con lechuga, que era el tipo de hierbas amargas que se utilizaban, y después ponían carne y después lo mojaban en una salsa muy rica porque estaba hecha con dátiles y con pasas. Y en ese contexto se terminaba de comer todo lo que era el Cordero que había sido puesto delante de ella. Y entonces parece que es ya prácticamente al final, cuando la comida de la Pascua prácticamente se está acabando o se ha acabado, que antes de participar de la tercera copa, porque había que tomar ahora una copa que se llamaba la copa de bendición, antes de tomar esa copa, el Señor hace algo totalmente nuevo. Toma 2 elementos comunes que están presentes en la comida, en este caso el pan por un lado, por otro lado el vino, y les asigna un nuevo significado a esos 2 elementos que están presentes en medio de la comida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues lo que está sucediendo es que sencillamente el Señor está introduciendo una nueva celebración. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que a partir de ahora, a partir de ese momento, a partir de esa Pascua, ya no iba a ser necesario volver a sacrificar ningún cordero de la Pascua. Ya no es necesario recordar o hacer aquel sacrificio de la antigüedad, donde aquel cordero fue sacrificado primeramente en Egipto, para dar libertad o para dar vida a todas aquellas familias que estuvieron detrás de la sangre que se puso en las puertas de la casa. Entonces ya no es necesario volver a sacrificar ese cordero. ¿Por qué?
Pues está diciendo Jesús, porque yo soy ese Cordero. Yo soy el Cordero de Dios. Y con su muerte, que iba a suceder horas después en la cruz, una muerte en sacrificio por nuestros pecados, para traer libertad, para traer redención a todos los que crean en Él, a través de su muerte, Él cumplía con todo lo que aquel sacrificio representaba. Aquel sacrificio, la Pascua, como todos los sacrificios que vinieron después en el libro de Levítico, tenían un propósito, y era anunciar la muerte de Cristo, del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Así que el Señor está haciendo una cosa muy importante y que no debemos de olvidarla. El Señor está sustituyendo aquel Cordero por un nuevo memorial. Está sustituyendo el Cordero por un nuevo memorial, donde por un lado el pan hace referencia no solamente a su encarnación, sino que hace referencia a su entrega, a su sacrificio. Por otro lado está la copa, está el vino, y con ello se está señalando al precio de la expiación, al derramamiento de la sangre para borrar, para expiar nuestros pecados. Sangre que inaugura un nuevo pacto. Sangre que inaugura un nuevo pacto. Ya no es necesario sacrificar los corderos, porque el cumplimiento ha llegado. Y ahora todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, esa persona es salva. ¿Qué más aprendemos aquí? Otra cosa interesante es la iniciativa divina. Y miren, Jesús tomó pan y les dio. Jesús tomó la copa y les dio. Y por 2 veces se repite esta expresión, y les dio. Él les dio. Él es el que da y Él es el que se da a sí mismo. Y esto es más bien un paréntesis o una pequeña reflexión en torno a esto. ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí, o qué es lo que podemos aprender de este les dio? ¿De dónde viene la salvación, hermano? ¿Quién toma la iniciativa en la salvación? ¿Quién ha provisto de provisión para nuestro pecado? Toda iniciativa viene de Dios, y Dios la ha hecho realidad por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y nada en la obra de la salvación es atribuible al hombre. El hombre no tiene participación, es Dios el que toma la iniciativa, es Jesús el que se da, el que muere por nosotros, y es Él el que ofrece y el que da la salvación a todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, ¿cuál debiera de ser nuestra respuesta al considerar esta verdad, la verdad de la cruz, la verdad de la muerte del Señor Jesucristo? Pues tiene que ser, como dijimos antes, la gratitud, tiene que ser el amor, tiene que ser la devoción, la entrega voluntaria delante del Señor. Y tengo aquí una serie de versículos que simplemente me gustaría leer, compartir con ustedes. Santiago capítulo 1. Después de Hebreo. Santiago capítulo 1 y verso 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva,
y todo don perfecto viene de lo alto. ¿Y qué mejor regalo que el Señor Jesucristo? ¿Y qué mejor don más perfecto que el de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Él nos amó, Él decidió, es una obra de la Trinidad, ¿verdad? Él decidió la entrega de su propio Hijo en propiciación para cumplir las exigencias de la justicia divina por nuestros pecados. Juan capítulo 10 y verso 17. Evangelio de Juan capítulo 10 y verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, yo lo doy, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué más podemos decir sobre este texto que tenemos delante? Otra cosa muy importante es la sencillez del relato, la sencillez de esta nueva fiesta que el Señor instituyó. Mira, aunque es verdad de que había un cierto orden que había que guardar durante la celebración de la Pascua, todos los autores que lo estudian y que tratan de poner en pie cómo se realizaba entre los judíos de aquel tiempo, de los tiempos de Jesús, todos concuerdan de que había una gran libertad y que era todo mucho más sencillo de lo que a nosotros nos podría parecer. Prevalecía la sencillez y prevalecía hasta cierto punto, dentro de un orden, prevalecía la libertad en la celebración y en las palabras y en las cosas que se decían y cómo se hacían. Pero bueno, volviendo a este caso, si nosotros leemos el relato, y lo leemos tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que lo que prevalece es la sencillez en la narración, y lo que prevalece es incluso la calidez, lo que prevalece es incluso la intimidad en todo lo que es el relato de la institución de la Cena del Señor. Y esto es algo que como creyentes bíblicos no debemos perder, no debemos permitir que estas cosas se pierdan. ¿Qué es lo que ha sucedido entre las religiones y a causa de las tradiciones de los hombres con este acto que debe de ser sencillo y cálido del partimiento del pan? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues ya nosotros sabemos cómo lo hace, por ejemplo, el catolicismo romano. Y ya no es solamente el boato y la solemnidad, sino que se introduce un sacrificio que ellos llaman la misa, que no tiene nada que ver con el testimonio de la Escritura. Así que vemos cómo se ha deformado esta celebración sencilla
que el Señor nos dejó. Pero ya no es solamente cuestión de la religión que ha sido, que es predominante en nuestros ámbitos. Es que ese boato y esa solemnidad litúrgica es algo que parece que está innato en el corazón caído de los hombres y se va introduciendo de una o de otra manera en este tipo de celebración. Así que no es difícil encontrar este acto sencillo del Señor, pues rodeado de personas que tienen que ser nombradas, que tienen que ser capacitadas, que tienen que ser ordenadas o que tienen que ser enviadas con ese fin específico. Porque si no, no se puede. E incluso vestiduras específicas, maneras de transmitir mensajes a través de las vestiduras que lleva aquel que va a celebrar o que va a oficiar, pues, el partimiento del pan o la Santa Cena, o como en este caso o en ese caso se quiera llamar. Solo determinados hombres pueden hacer determinadas cosas. En algunos sitios se llenan los locales de velas con diferentes significados, y hay cruces, y hay copas de oro, y hay palabras pomposas que tienen que ser repetidas en determinados momentos, y hay oraciones especiales que se tienen que decir y por quien se tienen que decir, y así, etcétera, etcétera, etcétera. En mayor o en menor grado, estas son muchas o algunas de las cosas que nosotros encontramos a nuestro alrededor. Los que hemos nacido en un contexto como en este caso, como una asamblea, pues esto nos parece lo más normal del mundo. Pero de que salimos fuera y vamos a visitar incluso a otros hermanos queridos, fácilmente vamos a percibir que las cosas no son así, ¿vale? No son así. Cuando se caen todo ese tipo de ritos, de pomposidad, de limitaciones, pues al final lo que se está haciendo de alguna manera es secuestrar al pueblo de Dios de lo que es la participación de la mesa del Señor. Por eso debemos de tener cuidado, de seguir manteniendo esa calidez y esa sencillez que debe presidir en todo momento la mesa del Señor. ¿Qué encontramos nosotros en el texto? Fíjense, hermanos, en estos elementos. Encontramos al Señor que preside la mesa, al Señor que preside la mesa. ¿Y sabe lo que nos enseña la palabra? En Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, cuando nos reunimos alrededor de la mesa para participar del pan, para beber de la copa, el primero que está presente es el Señor. Por lo tanto, no necesitamos de nadie que quiera representar o tomar una autoridad representativa delante del Señor, porque Él está en medio de su pueblo y Él ha hecho su promesa de estar en medio de nosotros. ¿Qué encontramos? Encontramos un pan. Un pan. En este caso era un pan sin levadura. ¿Por qué? Pues porque el contexto donde se inaugura esta fiesta, pues era la Pascua y era el tipo de pan que estaba allí presente. Pero después, cuando nosotros leemos todos los relatos, todas las menciones en las que se hace referencia a la mesa del Señor y al pan, veremos que en griego la palabra que se utiliza no es pan sin levadura, sino la palabra que se utiliza para el pan común. Entonces, es lícito, ¿vale?, tomar la mesa del Señor utilizando el pan común. Es más, la levadura, en el sentido de símbolo del pecado, donde debe de ser quitada y donde debe de ser erradicada, donde debe ser juzgada, nos dice la palabra que es en el corazón de los creyentes. Y es ahí donde tenemos que ser nosotros, individualmente, como pan sin levadura, y examinarnos delante
del Señor. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. Primera de Corintios capítulo 5, y versículo del 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la condición que tiene que tener el corazón. ¿Qué más podemos aprender aquí? La copa. Y el Señor señaló una copa que contenía vino, no contenía cualquier cosa. Y con aquel vino se simbolizaba la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué había allí o qué hubo allí? Pues estamos hablando de la sencillez de esta celebración que el Señor instituyó. Allí habían acciones de gracias. Acciones de gracias por el pan y acciones de gracias por la copa. Los creyentes somos sacerdotes. Y por lo tanto, cualquiera de nosotros, y en este caso sí que es verdad que estoy pensando en los varones, porque es lo que se enseña, porque es un acto al final de autoridad, de representación de la Iglesia, pero cualquiera de nosotros que somos sacerdotes, podemos orar dando gracias por el pan y podemos orar dando gracias por la copa delante del Señor. No hace falta que sea una persona especialmente ordenada o especialmente enviada o unos pocos privilegiados por alguna razón dentro de la congregación sobre otros. Evidentemente, verdaderos creyentes, que tengan buen testimonio y que saben lo que están haciendo. Pero todos somos sacerdotes delante de Dios. ¿Qué más? Los discípulos reunidos en torno a la persona del Señor Jesucristo. Allí lo que habían eran discípulos, hombres y mujeres, que verdaderamente, bueno, en este caso eran los apóstoles, que habían reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías. Y estaban allí rodeando la mesa, estaban allí rodeando su persona. Y en aquella ocasión, primeramente el pan y después la copa, se recibió del Maestro, se recibió del Señor y se recibió sin intermediarios humanos, sino directamente del Señor. No era necesario que alguien físicamente tuviera que autorizarlo, ¿vale? O no es necesario que alguien físicamente tenga que autorizarlo, sino que se recibe de parte del Señor. De hecho, bueno, pues en algunas congregaciones, en algunas asambleas, pues sencillamente cuando llega el momento de partir el pan o de pasar la copa, esta va pasando de mano en mano entre los creyentes. Y en otros casos, por ejemplo, como nosotros, que hay un hermano que va pasando el pan y después va pasando el vino, es un hermano común, es un hermano sencillo de en medio de la congregación, porque para hacer esto, pues no hace falta ser ninguna persona ordenada o nombrada de alguna manera ritual o reconocida de alguna manera ritual, porque finalmente es el Señor el que nos lo da y el que nos invita a participar de ello. Bueno, pues hermano, es así.
Es así como nosotros deberíamos de participar de la mesa del Señor, manteniendo esta misma sencillez, manteniendo la misma solemnidad, pero a la vez con alegría, porque al fin de cuentas el recordatorio sí es de una muerte, pero es de un Cristo resucitado que no quedó en la muerte. Así que estamos recordando la muerte de alguien que vive. Pero es así, parece una ironía, ¿vale? Entonces hay gozo en nosotros y debe de ser gozo, haber gozo sin olvidar la solemnidad del momento. Y es importante, qué importante es que los creyentes estén rodeando la mesa, dándole prioridad a los elementos, a lo que esto representa. Y no se lo tome a nadie mal, pero a veces es necesario estar atrás y cerca de la puerta, pero cuanto más adelante mejor, cuanto más adelante mejor, porque así se reunieron los primeros creyentes y estaban allí al lado del Señor, rodeando personalmente al Señor y rodeando la mesa. La mesa no nos tiene que dar miedo, ¿vale? No nos tiene que dar miedo. Y después están estas palabras que están presentes por 2 veces, ¿vale? Dice que, hablando del pan, el Señor, dice el verso 22, que lo partió, les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y después en el 23 dice algo parecido. 24, perdón, y les dijo, esto es mi sangre. Así que aquí aparecen estas palabras, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, palabras que, bueno, que de alguna manera han traído muchísima polémica entre los cristianos o entre algunos cristianos a lo largo del tiempo. ¿Cómo se deben entender estas palabras? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Deben de ser entendidas de manera literal? ¿Y entonces el pan debe de ser visto literalmente como cuerpo de Cristo? ¿Y la copa, o en este caso el vino, debe de ser visto literalmente como sangre del Señor? ¿Está presente de alguna manera el cuerpo y la sangre del Señor cuando participamos de estos elementos? Es que aquí dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Vale, bueno, pues esto lo vamos a desarrollar el jueves. Pero les comento alguna cosita para no dejarnos... Bueno, ¿y ahora qué? Cuando participe del pan y de la copa, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues miren, entre la cristiandad ha surgido diferentes maneras de entenderlo, ¿vale? El catolicismo romano habla de transustanciación y bueno, esto de verdad se convierte en cuerpo y carne. Lutero quiso dejarlo en un camino intermedio y él habló de consustanciación. Ya lo veremos en su momento. Otro reformador que se llamó Zwinglio, él habló de un memorial y decía que esto era un recordatorio, un memorial del sacrificio. Y después apareció Calvino, que quería mediar entre la visión de Lutero y la visión de Zwinglio, y bueno, pues un poquito más o menos su conclusión es que todo depende de la fe, ¿vale? Entonces hizo su interpretación sobre lo que significa esto es mi cuerpo o esto es mi sangre. Cuando nosotros tomamos una decisión con respecto a esto, al significado, no lo hacemos en base a lo que haya defendido un hombre o una persona, por muy cualificada que esté, sino que la interpretación tiene que ser de acuerdo al marco bíblico. Y la interpretación, independientemente de quién la pueda o no haber defendido a lo largo de la historia, tiene que ser lo más coherente y lo que enseña la palabra del Señor. Por eso nosotros insistimos, y lo hemos hecho prácticamente desde el principio, que esta mesa o estos símbolos son un memorial.
Estos símbolos son un recordatorio que el pan y el vino tienen valor simbólico. No se convierte, ni contienen, ni está debajo, ni se hacen, si tengo fe, pan y sangre de Jesús. No, no, no. Son un recordatorio. Es un memorial que tiene su valor, como hemos visto, y habrá oportunidad de volver a repetir. Y en este caso termino con un ejemplo. Si yo ahora cojo aquí y les muestro una foto y les digo, esta es mi madre. ¿Quién de ustedes va a ir a decirle, hola María, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te ha ido el viaje? Yo he dicho, esta es mi madre. Pero todos ustedes están entendiendo que esto representa a mi madre. Es una imagen de mi madre. Pero ella no es mi madre, ¿verdad? Entonces este es que el Señor está utilizando aquí tiene un sentido representativo. Y ellos lo entendieron perfectamente. Si yo ahora te enseño una foto y te digo, mira, este soy yo, cuando estuve en Sevilla, la península, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a hablar con la foto? ¿Vas a pensar que yo estoy desdoblado? Porque yo estoy aquí con un cuerpo y estoy aquí en la foto con otro cuerpo. Yo te he dicho, ¿ese soy yo? No, tú sabes que eso es una representación y que yo estoy aquí personalmente. Pero ese no soy yo en ese sentido de la persona con todas sus cualidades, una imagen simplemente. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, el Señor estaba presente allí en medio de ellos. O sea, no estaban diciendo el Señor se está desdoblando. Ellos sabían perfectamente que el Señor estaba allí y que ese era un lenguaje figurado y que ese es mi cuerpo y es mi sangre tenía un sentido representativo o un sentido simbólico. Esto representa, o representará mi carne y representará mi sangre, que además todavía no se había efectuado el sacrificio, Bueno, pues ya nos hemos pasado de la hora y solamente recordar esto porque vamos ahora a entrar en un tiempo previo a lo que va a ser el partimiento del pan. ¿Qué beneficios produce su obediencia? El poder venir, estar alrededor de la mesa, celebrar, participar de ella y de estos símbolos. Bueno, pues ello produce una limpia conciencia, produce gozo en el corazón, es el gozo de obedecer, de esforzarnos por ser fieles al Señor. Es la gratitud y la adoración que vienen de meditar en lo que esto representa para nosotros. Y producen, o debería de producir, la necesidad de una vida consagrada y dedicada al Señor. Porque si bien que Dios quiere el canto de su pueblo, o quiere la adoración de su pueblo, la alabanza de su pueblo, lo que está esperando es que esa alabanza y esa adoración sean un reflejo de una vida que se vive para Él, de una vida entregada. Bueno, pues que el Señor bendiga su palabra y en la voluntad del Señor. ¿Este jueves no es 1 de mes o sí es 1 de mes? ¿Es 1 de mes? Pues lo siento, vamos a tener que esperar a la próxima. Bueno, pues en una próxima ocasión, es que me estaba acordando que, si Dios quiere, el hermano Manolo viene el día 30. El día 30 es el último de mes y es el miércoles. Entonces, claro, de repente digo, ¿eh? El martes 30. Bueno, pues viene el 31, el miércoles. Entonces ya el otro tiene que ser el 1. Pues entonces es peor todavía, el jueves día 2. Bueno, pues nada, hermanos, que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones y espero que estas breves notas o estos breves apuntes pues hayan servido para despejar dudas y que sean de bendición para el pueblo de Dios. Pues entonces pasamos a lo que es el tiempo libre y podemos cantar un cántico y podemos tener una oración para comenzar con este tiempo, ¿verdad?